Historias y relatos fantásticos. En el corazón del Valle del Colca, donde el sol acaricia los andenes verdes y el viento murmura secretos entre los cerros, 3 niños, sí, 3 niños, compartían un lazo tan fuerte como las raíces de los árboles que bordean el río Colca. Felipe, el más hábil con las manos, construía juguetes de madera con la misma facilidad con la que subía a los árboles. Jaime, siempre curioso, tenía una mente inquieta y una sonrisa traviesa que iluminaba cualquier jornada. Y Joaquín, el más sereno, era el corazón del grupo, un líder natural, aunque fuera el más pequeño de los 3, que hablaba poco pero siempre con más inteligencia. Los 3 eran hijos de vecinos, sin ningún parentesco que los atara, pero con una hermandad forjada en cada faena y cada juego, que desde pequeños se ayudaban mutuamente en los trabajos que sus padres les encomendaban: arrear a las ovejas por los bofedales, cargar leña desde los cerros o cuidar las chacras cuando sus familias estaban ocupadas. La vida en Mantay era sencilla, pero sus días estaban llenos de aventuras que desafiaban su ingenio y su valentía. Felipe, Jaime y Joaquín eran inseparables desde muy niños. Su amistad era tan pura y resistente que parecía estar protegida por los mismos apus que vigilaban el cañón. Todo en el pueblo lo conocían: el río que refrescaba sus pies al atardecer, las lomas donde construían sus escondites y hasta la pequeña iglesia que resonaba con sus risas. Pero lo que ellos no sabían era que el destino tenía preparada una prueba que iba a desafiar no solo su coraje, sino también el vínculo que los unía como hermanos. Así comienza esta historia, en un pueblo donde las montañas tocan el cielo y las amistades verdaderas se forjan a fuego lento. La vida les enseñará que algunas llamas no destruyen, sino que fortalecen. A prueba de fuego. Primera parte. Felipe, Jaime y Joaquín siempre habían sido inseparables. Aunque tenían la misma edad, el tiempo comenzó a dibujar en ellos diferencias que los hacían únicos, como si cada uno fuera una faceta distinta de un mismo espejo. Felipe, el mayor en tamaño y fuerza, tenía unos brazos que parecían haber crecido para cargar más leña, empujar más tierra y proteger a sus amigos de cualquier peligro. Era el primero en ofrecerse cuando algún vecino necesitaba ayuda en la chacra, y su risa, fuerte como un trueno, resonaba en los campos al atardecer. Su presencia daba una sensación de seguridad como la sombra de un árbol en un día caluroso. Joaquín, por otro lado, era el más pequeño, o con el tiempo se iba quedando atrás. Su cuerpo, ágil, parecía hecho para correr entre los andenes y trepar los cerros como un zorro juguetón. Pero lo que realmente lo destacaba era su mente veloz. Las ideas parecían brotarle como el agua de un puquio. Siempre sabía qué hacer y cómo hacerlo. En medio de cualquier situación complicada, su rapidez para pensar y actuar lo convertía en el estratega del grupo. Sus palabras eran tan rápidas que, a veces, ni él mismo podía entenderse. Pero siempre llevaban consigo una chispa de ingenio que hacía que los demás lo siguieran sin dudar. Y luego estaba Jaime, el más bromista y carismático. Su risa era un canto constante que llenaba los días de los 3 con alegría. Todo lo veía con humor, hasta las cosas más simples o las cosas complicadas. Si un palo se quebraba bajo el peso de la leña, él lo convertía en una anécdota que hacía reír hasta a los más serios. Jaime no solo encontraba gracia en todo, también era el alma del grupo, el pegamento que mantenía todo unido cuando las diferencias parecían crear pequeñas grietas. A medida que los años pasaban, estas diferencias, lejos de separarlos, los unía aún más. Se complementaban, como el sol que ilumina el día.
la luna que guía la noche y las estrellas que acompañan el cielo. Felipe era la fuerza, Joaquín era la mente y Jaime el espíritu. Juntos eran imparables, tres almas unidas por algo más fuerte que la sangre, la amistad. Aunque las estaciones cambiaban en el valle, aunque las montañas parecían siempre iguales bajo el cielo infinito, algo en ellos crecía y se fortalecía. Los trabajos en las chacras, los juegos en los bofedales y las largas caminatas al cerro hacían que esa hermandad forjada en la simplicidad de Mantay se volvieran inquebrantables. Felipe, Jaime y Joaquín no sabían qué les depararía el futuro, pero una cosa era segura: mientras estuvieran juntos, no habría prueba que no pudieran superar. Así era su amistad, diferente, única y tan inmensa como el cañón que se encontraba río abajo. El pueblo de Mantay despertó una mañana con una noticia que heló los corazones de todos sus habitantes. El padre de Felipe, un hombre conocido por su fortaleza y dedicación, había caído gravemente enfermo. Su enfermedad no fue rápida, lo consumió poco a poco, como la sequía que reseca la tierra fértil, dejando tras de sí un vacío cada vez más grande. Felipe lo cuidó día y noche, haciendo lo que podía, pero siendo aún un niño, no tenía más que sus manos pequeñas y un corazón lleno de esperanza. Sus amigos, Joaquín y Jaime, lo visitaban siempre que podían, llevándole comida o ayudándolo a cargar agua desde los canales. Pero incluso con su apoyo, la tristeza en los ojos de Felipe era inconfundible. Ver a su padre, el hombre que siempre había sido un pilar en su vida, debilitado y postrado, era una carga difícil de soportar. Finalmente, tras semanas de lucha, el hombre falleció. La noticia se propagó por Mantay como un viento frío, trayendo consigo un duelo que envolvió a todos en el pequeño pueblo. El día del entierro, las campanas de la iglesia sonaron con una solemnidad que hacía eco en los corazones de los presentes. Felipe caminó al cementerio con la cabeza baja, seguido de su madre y sus tres pequeños hermanos. Joaquín y Jaime, que lo acompañaban a pocos pasos, sintieron un peso que nunca antes habían experimentado. Ver a su amigo cargar con tanto dolor era algo que no podían entender del todo, pero aún así estaban allí, en silencio, como un apoyo silencioso. La ceremonia del entierro fue sencilla, como la vida misma en Mantay. Mientras las gentes echaban la última palada de tierra sobre la tumba, Felipe se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el montículo recién formado. Su madre, que parecía haber envejecido en cuestión de días, lo abrazó con fuerza antes de regresar a casa con los niños más pequeños. A la salida del cementerio, Felipe detuvo sus pasos y miró a sus amigos. Allí, bajo el cielo gris y el aire helado, habló con una firmeza que los tomó por sorpresa. Jaime, Joaquín, amigos, dijo con la voz cargada de una tristeza profunda. Ya no puedo seguir con ustedes. Los dos lo miraron sin entender, esperando que continuara. Felipe tragó saliva y apretó los puños. Mi madre, ahora que mi padre se fue, está sola. Y mis hermanos me necesitan. Cuando mi padre estaba, él hacía todo el trabajo. Nunca me permitió que yo lo ayudara en el campo. Decía que su fuerza era suficiente para todos. Pero ahora no está. Su voz se quebró, pero siguió hablando, como si necesitara liberar todo lo que llevaba dentro. Mi madre no podrá hacerlo sola, y yo tengo que ayudarla. Ya no habrá tiempo para pescar truchas ni para jugar entre los manzanos. Tampoco podré acompañarlos
en las tareas que siempre hacíamos. Jaime, que siempre encontraba algo que decir, solo bajó la mirada, mientras Joaquín, el más rápido para pensar, permanecía callado. Las palabras que Felipe había pronunciado eran demasiado grandes para que pudiera encontrar una respuesta. Ya tenemos 13 años, a punto de cumplir 14. Continuó Felipe. Yo ahora tengo responsabilidades que cumplir. Con esas últimas palabras, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el pueblo, dejando a sus dos amigos parados frente al cementerio. Sus pasos resonaron en la calle polvorienta, cada uno más pesado que el anterior. Jaime y Joaquín, solos, bajo el cielo encapotado, sintieron como algo se rompía en su interior. Felipe se alejaba, y con él parecía desvanecerse siempre la infancia que habían compartido. Aquel día, a la salida del cementerio, algo cambió para siempre. La vida seguía, pero para ellos nada volvería a ser igual. O tal vez sí. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos cálidos, cuando Felipe pasó por la chacra de don Saúl. La tierra estaba casi en su punto, recientemente regada, con la humedad perfecta para el aporque. Era el momento ideal para trabajarla, antes de que el suelo se secara por completo. Felipe, decidido a hacer algo por su familia, se acercó a don Saúl, que descansaba bajo un árbol cercano, observando su chacra, con la calma de quien espera el próximo paso en el trabajo del campo. «Señor Saúl», dijo Felipe con firmeza en la voz. «¿Qué pasa, Felipe?», respondió el hombre, notando la seriedad en el muchacho. «He visto que su chacra de maíz está en su punto para aporcar. Déjeme hacerlo. Yo puedo hacerlo». Don Saúl lo miró con sorpresa, dejando escapar una ligera risa. «¿Tú solo? Esta chacra no será tan grande, muchacho, pero ¿sabes lo que estás diciendo? Sé que normalmente llamaría a los vecinos para un aini», continuó Felipe sin titubear. «Y sé que tendría que gastar en chicha, comida y tal vez algo de licor para los hombres que lo ayudarían. Pero déjeme a mí, yo lo haré solo, y así se ahorra todo ese gasto. Solo le pido la mitad de lo que gastaría en las provisiones». Don Saúl frunció el ceño, reflexionando. En el Valle del Colca, el aini no era solo una tradición, era un pilar de la vida comunitaria. Pero entendía lo que Felipe estaba ofreciendo. No era común que un niño de 13 años asumiera un trabajo tan duro por su cuenta, pero también sabía que Felipe lo hacía por una necesidad que nadie en Mantay ignoraba. «¿Y estás seguro de que puedes hacerlo?», preguntó finalmente. «Es mucho trabajo para un solo par de manos. ¿Y si se te seca la tierra antes de terminar?». Felipe se remangó la camisa, dejando ver sus brazos firmes, heredados de su padre. «Mis brazos son fuertes, señor Saúl. No soy un hombre todavía, pero puedo con esto». El hombre lo observó por un momento. Recordaba al padre de Felipe, un hombre alto, fuerte y corpulento, de unos brazos tan fuertes. Felipe, al igual que su padre, pareciera que iba a tener la misma contextura. «Está bien, Felipe. Voy a confiar en ti. Pero si ves que no puedes, me avisas». «Gracias, señor, no lo defraudaré, y lo haré bien hecho», dijo Felipe con una mezcla de orgullo y gratitud. Esa noche, en la humilde casa de Felipe, la lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras él preparaba su lampa y una botella de chicha.
Su madre, sentada en un rincón, lo observaba en silencio. Sus ojos, llenos de cansancio y preocupación, también reflejaban un orgullo que no necesitaba palabras. A la mañana siguiente, antes de que el sol siquiera asomara por los cerros, Felipe ya estaba listo. La helada de la madrugada acariciaba su rostro mientras se acomodaba el sombrero y se ajustaba la lámpara al hombro. Su madre, desde la puerta, lo miró con el corazón dividido. Un hijo que se transformaba en hombre antes de tiempo y un niño que todavía debería estar jugando en los manzanos de Mantay. Felipe salió al camino y la silueta de su madre se quedó en la puerta, quieta, observándolo perderse en la penumbra de la madrugada. Felipe llegó a la chacra antes de que el sol siquiera asomara por los cerros. La tierra, aún en su punto de humedad, parecía esperar el primer golpe de la lámpara. Observó el terreno con cuidado. No era tan grande, no. Al menos no para un grupo de 10 personas, que lo terminarían en un día de trabajo bajo el aire. Normalmente, la jornada empezaría a media mañana, alrededor de las 10, y harían un alto cerca de las 2 de la tarde para beber la chicha mezclada con mashka, el conocido pito, endulzado con azúcar y aromatizado con canela, acompañada de, claro, el infaltable licor. Después continuarían hasta las 5, dejando la tarea terminada al caer el sol. Pero su caso era diferente. Estaba solo. Felipe escupió en sus manos y las frotó con decisión, agarró su lámpara con fuerza y con un movimiento firme empezó a aporcar la tierra como su padre le había enseñado. Sus golpes eran precisos, levantando el suelo húmedo para abrazar las raíces del maíz. Apenas habían pasado 10 minutos cuando un sonido lo detuvo, el eco de otra pala chocando contra la tierra a su lado. Felipe giró sobre sí mismo sorprendido y vio a Joaquín y Jaime con lámparas en la mano, trabajando junto a él, como si fuera una tarea cualquiera. ¿Ustedes?, dijo Felipe confundido. ¿Qué hacen aquí? Jaime, con su sonrisa habitual, respondió mientras seguía golpeando el piso. Estamos jugando a la porqué. ¿Acaso esto no es un juego? Rió. Aunque, ¿sabes qué? Por si acaso, hay chicha, harta chicha. Felipe no pudo evitar sonreír. Sobre el suelo, junto a un gran bolso, vio los cántaros de chicha, llenas de chicha, que habían traído. Jaime levantó la cabeza un momento y con tono bromista añadió: «Apúrate, oye, que el tiempo no espera». Joaquín, siempre rápido en todo, ya había avanzado varios metros de terreno, incluso en el aporque. Sus manos parecían moverse con la agilidad que lo caracterizaba. Felipe, sin decir nada, volvió a su tarea. Ahora no estaba solo. Los 3 amigos, agachados y en silencio, avanzaron juntos, levantando la tierra con ritmo constante. El sonido de las lámparas y la respiración acompasada de los muchachos llenaban el aire. Felipe sentía algo extraño, un calor en el pecho que no era cansancio, era emoción. «Gracias, amigos», murmuró, más para sí mismo que para ellos. Sin embargo, sus ojos lo delataron. Las lágrimas comenzaron a caerle, surcando su rostro mientras seguía trabajando. Jaime, siempre atento, no tardó en notarlo. «¡Por la grande cabra!», exclamó, alargando las palabras con dramatismo. «¡Parece que está lloviendo!». Los 3 rompieron en carcajadas, incluso Felipe, que no pudo evitar unirse a la risa mientras las lágrimas seguían rodando. «Cállate y trabaja, Jaime», dijo Joaquín, riendo también.
Después de reír, volvieron a concentrarse en el trabajo. Las 3 lampas golpeaban la tierra con fuerza y determinación, mientras el sol comenzaba a asomarse lentamente por detrás de los cerros. Allí estaban, 3 pares de manos trabajando arduamente, 3 corazones unidos por una amistad que ni el tiempo ni las responsabilidades podrían quebrar. El sol ascendía lentamente sobre los cerros, y el aire fresco de la mañana daba paso a un calor cada vez más intenso. Los 3 muchachos continuaban trabajando en la chacra de don Saúl, pero el esfuerzo comenzaba a sentirse. Las lampas golpeaban la tierra sin descanso, levantando surcos que poco a poco avanzaban sobre el terreno. Fue Joaquín, el de la mente rápida, quien rompió el ritmo con una idea que hizo sonreír a los demás. «Compadre, manacho ajalayquita ujiaykukuaj. ¿Quieres servirte chicha?», dijo, mezclando su voz con el humor del momento. Se apresuró hacia donde estaba la chicha, sirviendo con entusiasmo en los vasos que habían traído. Felipe, con el rostro brillante de sudor, tomó el vaso que Joaquín le ofrecía. «Gracias, compadre, ya me estaba secando». Jaime, siempre rápido en sus comentarios bromistas, respondió con una sonrisa traviesa. «Totalmente tacaño este patrón, ni chicha nos ofrece». Los 3 rieron a carcajadas, dejando escapar la tensión acumulada por el trabajo. Fue entonces cuando entre risas comenzaron a hablar como si fueran adultos, inventándose situaciones mientras seguían con el aporte. «¿Sabes, compadre?», dijo Joaquín con voz seria, imitando el tono de los mayores. «Dicen que por ahí que doña Juana te está echando el ojo». Jaime, el bromista, sin perder el tiempo, respondió al instante. «¡Caramba! ¡Se va a quedar tuerta la pobre!». Las carcajadas resonaron en la chacra, mezclándose con el crujir de la tierra bajo las lampas. La mañana avanzaba entre bromas y charlas animadas, haciendo que el trabajo pareciera menos pesado. Cuando llegó el mediodía, Joaquín, siempre lleno de ideas, se detuvo de golpe, como si algo importante le hubiera cruzado la mente. «Compadres, si los adultos toman pito, ¿por qué nosotros no?». Sin esperar respuesta, fue hasta el bolso donde guardaban sus provisiones y sacó una pequeña olla que habían traído de antemano. Vació un poco de chicha, agregó azúcar, canela y mashka, la cebada tostada y molida que daba al pito su sabor inconfundible, y empezó a removerla con cuidado. «¡Ya está en marcha!», dijo Joaquín, volviendo a trabajar mientras el pito se preparaba al calor del mediodía. El trío continuó con el aporque. Sus manos creaban surcos en la tierra con una eficiencia que no habían esperado. Cuando el pito estuvo listo, Joaquín se detuvo, olisqueando el aroma que salía de la olla con satisfacción. «Compadres, parece que el pito ya fermentó. ¿Qué dicen? ¿Vamos?». Los 3 se sentaron bajo la sombra de un pequeño árbol cercano, dejando las lampas clavadas en la tierra. Era el primer descanso del día, y al mirar el terreno quedaron sorprendidos por lo que habían logrado. «¡Ah, caracho! Sin darnos cuenta, ya hemos avanzado la mitad», dijo Felipe asombrado. Jaime, con su característico humor, respondió: «Claro, compadre, pensando en la Juana, ¿cómo no?». Las risas estallaron de nuevo mientras Joaquín servía el pito en los vasos que también había traído consigo. Cada sorbo era refrescante, lleno de sabor dulce y espaciado que los reconfortaba tras una larga mañana de trabajo. «Gracias, compadre», dijo Felipe, tomando el vaso con gratitud. «Este descanso era justo lo que necesitábamos». Sentados bajo la sombra, con el trabajo a medio camino y el pito en las manos, los 3 amigos disfrutaron de un momento que no solo les devolvía las fuerzas, sino también reforzaba los lazos que los unían.
Allí, en la mitad de la chacra, rodeados de risas y amistad, descansaron merecidamente antes de retomar la jornada. Después del descanso merecido, los tres muchachos volvieron al trabajo con las mismas ganas que al principio. Las lampas seguían abriendo surcos en la tierra húmeda y aunque el cansancio comenzaba a ser evidente, Jaime no dejaba que el ánimo decayera. ¡Vamos, compadre!, exclamó con tono burlón. Si no terminas pronto, la Juana ya no te va a querer. Felipe, entre risas y sudor, levantó la cabeza y preguntó: Y a propósito, ¿quién es Juana? Jaime soltó una carcajada antes de responder: ¿Quién sabe, compadre? Tal vez sea tu vecina. Felipe se detuvo un momento recordando. ¿Juana? ¿Mi vecina? Juana ya tiene como 40 años. ¡Exacto!, dijo Jaime, riendo aún más fuerte. Pero cuando tú tengas 18 o 19, la Juana ya va a estar en los 50. Y quién sabe si aún te va a querer. Las carcajadas resonaron nuevamente, llenando la chacra de un sonido alegre que parecía espantar el agotamiento. Así, entre bromas y ocurrencias, seguían avanzando, arrancando la tierra con cada golpe de sus lampas. Sin embargo, Joaquín, el más ágil, comenzó a sentir que el esfuerzo le pasaba factura. Disimuladamente hizo un alto y rompió un trozo de tela de su camisa. Con él trató de cubrirse la palma de la mano, donde las ampollas empezaban a notarse. Una de ellas ya había reventado, dejando un leve rastro de sangre. Felipe lo vio y lo detuvo, mirando fijamente la mano de su amigo. «Compadre, ¿qué estás haciendo?» Joaquín, sin dejarse intimidar, mostró la palma herida y respondió con una sonrisa que intentaba ocultar el dolor. «Después, esta mano va a hacer callo, como el de los adultos». Felipe, al escuchar esto, miró sus propias manos. En ambas también habían comenzado a aparecer ampollas. Lo que le dolía desde hacía ya rato era exactamente lo mismo. Sin decir una palabra, arrancó un trozo de mantel que había llevado y cubrió la herida con cuidado. Jaime, siempre con un tono burlón, no perdió la oportunidad de comentar: «Estas niñas tienen manos débiles», dijo mientras levantaba la lampa, pero al bajar la mirada vio que sus propias manos también tenían muy pequeñas ampollas aún, pero ya estaban en formación. Las risas de Joaquín y Felipe lo hicieron sonrojar, y con un gesto resignado, Jaime también envolvió sus manos con un trozo de tela. «¡Carachu!», exclamó exagerando el tono. «Pensé que mis manos eran más duras». Joaquín, levantando su mano vendada con orgullo, añadió con una sonrisa de satisfacción: «Eso es señal de que no estás trabajando bien, compadre. Seguramente estás arrancando la tierra suavecito, suavecito. Los que trabajamos bien, así se nos ponen las manos». Los tres rieron de nuevo por la ocurrencia de Joaquín, pero las risas comenzaron a apagarse cuando Joaquín, más serio, bajó la lampa y miró a sus compañeros. ¿Se dan cuenta? Nosotros solo hemos trabajado medio día, pero nuestros papás trabajan así todos los días sin quejarse. Por eso sus manos son tan duras como piedra. Jaime, dejando a un lado su carácter bromista, asintió con un suspiro. «Tienes razón, Joaquín, y a veces, cuando nos dan una orden, ni siquiera obedecemos. No sabemos lo que ellos enfrentan. Nosotros mayormente jugamos, o no sé. No entiendo qué hacíamos mientras ellos se sacrificaban».
Felipe, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada hacia el horizonte. La imagen de su padre, trabajando en el campo, con las manos curtidas y llenas de callos, apareció en su mente. Papá ha sido un héroe, dijo en voz baja, con una tristeza que se mezclaba con gratitud. Siempre lo fue, un héroe silencioso. Los otros dos guardaron silencio. Los tres estaban con las manos vendadas. Reflexionaron profundamente mientras el sol avanzaba lentamente hacia su cenit. El peso de aquellas palabras y la comprensión de lo que significaba el sacrificio de sus padres los envolvieron en una sensación de respeto y humildad que los marcó profundamente. El trabajo, las ampollas, las bromas, todo adquiría un nuevo significado. Esa tarde, en medio de una chacra, a medio terminar, los tres aprendieron una lección que nunca olvidarían: la grandeza de aquellos que, sin decir nada, cargaban el peso de toda una vida por amor a su familia. El sol ya se ocultaba tras las imponentes montañas, dejando un cielo teñido de colores cálidos, mientras los tres muchachos regresaban al pueblo. Sus pasos eran torpes, arrastrados por el cansancio acumulado tras un día entero de trabajo. Hasta parecía que estaban borrachos. Desde el camino echaron un último vistazo al terreno trabajado. ¡Lo hemos hecho!, dijo Joaquín con un cansancio evidente en su voz. No lo puedo creer. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y agotamiento. Miró a sus amigos y añadió: La chicha era bastante, pero se ha acabado. Con razón, nuestras mamás preparan pailas y más pailas de chicha para estos trabajos. Felipe y Jaime soltaron una leve risa mientras seguían avanzando. Cada paso era más lento que el anterior. Joaquín, siendo aún el más pequeño, comenzó a tambalearse. Sus piernas amenazaban con fallarle. Estos pies me quieren fallar, dijo con una sonrisa débil. Jaime y Felipe, sin decir nada, lo abrazaron desde ambos lados, sosteniéndolo en el medio. El esfuerzo de los tres había sido monumental, pero en sus corazones había una satisfacción que les daba fuerzas. ¡Pero lo hicimos! ¡Lo hicimos!, gritó Joaquín con una alegría que superaba el cansancio. Nosotros pensábamos que solo haríamos la mitad. Yo pensaba que lo terminaría en 3 días, dijo Felipe con una sonrisa de incredulidad. Caminaban por el sendero en zigzag, tambaleándose y riendo suavemente entre ellos. Las lampas, que al principio les habían parecido herramientas ligeras de trabajo, al culminar el trabajo parecían muy pesadas, así que lo habían dejado en la chacra. Ya volveremos por ellas, dijo Jaime, dejando escapar un suspiro. Sigamos. La tarde, aunque avanzada, aún estaba clara. Al llegar a las afueras del pueblo, donde el camino se ensancha, vieron a 2 chicas, más o menos de su misma edad. Ellas los observaron con curiosidad, cuchicheando entre risas. Una de ellas, sin contenerse, dijo: «Mira esos babosos. Vienen haciéndose los borrachos, y como si ya fueran a morir. Están los 3 hechos un desastre», añadió la otra, riendo con descaro. «No saben ni vestirse». Los 3 muchachos se detuvieron, se miraron entre ellos y tuvieron que admitir que las chicas tenían razón. Sus ropas estaban cubiertos de polvo, tierra, sudor, manchados, y sus manos vendadas con trapos
eran la imagen misma del agotamiento, pero ellas no sabrían por qué. Fue entonces cuando Jaime, el alma del grupo, el bromista, el que casi nunca se queda callado, dio un paso al frente, con el pecho erguido, levantó la cabeza con aire de orgullo y en un tono muy fuerte y seguro respondió: así como nosotros, es el hombre chambeador. Ustedes sigan mirando a sus vagos. Las chicas se quedaron en silencio, sorprendidos por la respuesta, mientras Jaime regresaba con sus amigos, sonriendo con picardía. Los tres retomaron su camino hacia el pueblo, tambaleando de un lado a otro, abrazados y riendo entre murmullos, con el orgullo intacto pese al cansancio.